países utilizan el dinero. Todos los países utilizan los bienes y servicios. Entonces, la inflación se va a considerar o se va a medir en un periodo determinado. Bien, vamos a ver un pequeño videito. Este video lo pone directamente el Banco de México para que ustedes conozcan más o menos lo que es la inflación. Maestra Montserrat, no sé si se escuche, porque no sé si aquí también tengo que poner el audio cuando comparto. No, no. Entonces, Sí, ¿no? Ah, muy bien, gracias. no es cierto, sí. ¿Sí se escucha? No, No. ¿verdad? Entonces tiene que poner, híjole, espera. Entonces, ¿Tiene el link? comparte. Sí, a ver, te lo mando. Ajá. Ay, Por el voy chat. a dejar de compartir. Aquí está. Detenerla con... Oh, está. Muy bien. Entonces se lo mando por el WhatsApp. No consideré lo del sonido. Ahí está. Oye, es que... Chicos, ténganos paciencia porque esto de la tecnología sigue avanzando. No, es que también esta plataforma a veces es media sangrona. Sí, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Sí, pero ahorita. Que nunca se tardan tanto en abrir WhatsApp. Se está fallando, ¿eh? También ahorita estuve batallando yo para abrirlo. Ya abrió. Ahora sí. Listo, chicos, se los pongo, ¿eh? Este es el video. Ahí les va, peques. Hola, adelante, pásate. Los que van llegando, nada más incorpórense sin hacer tanto ruido, porfa. ¿Ven? ¿Sabes qué es la inflación? ¿Has escuchado alguna vez en los noticieros este término sin entender a qué se refiere? Yo igual. Así que investigando, encontré esta definición. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. ¿Quedó claro? No. Lo que sí entendemos es que es un aumento en los precios, pero para que se considere inflación debe ser sostenido, es decir, de manera constante. Si los precios aumentan solamente una vez al año, no es inflación. También el aumento de los precios debe ser generalizado, es decir, que el aumento de un solo bien o servicio tampoco es inflación. Los precios de los bienes y servicios pueden aumentar o disminuir, pero cuando la mayoría de los precios sube, podría ser inflación. Por ejemplo, imagina que vives en un país donde cada semana el precio de todos los productos sube 5 pesos.
Y supón también que quieres ahorrar para comprar un teléfono celular. Para esto tienes que tomar en cuenta que el precio de este aumenta 5 pesos semanalmente. Es decir, cada semana que pasa necesitarás más dinero para comprar el mismo celular. En este ejemplo, los precios suben de manera sostenida, es decir, cada semana, y generalizada, ya que aumentan los precios de todos los productos, no solamente el del celular. Ya que no es posible dar seguimiento a todos los precios de la economía, se selecciona una canasta con bienes y servicios representativos que consumen los hogares. Con base a dicha canasta, se calcula un indicador que representa los precios de todos estos bienes y servicios de una economía. A este indicador se le conoce como índice de precios al consumidor, cuya variación porcentual sirve para medir la inflación. Es decir, si durante 2010 las personas pagaban 100 pesos por estos productos y en 2011 comprar estos mismos productos les costó 111 pesos, significa que hubo una inflación del 11%, ya que las personas requirieron 11 pesos más para comprar exactamente lo mismo. ¿Quieres conocer más sobre la inflación y otros temas económicos? Visita la página del Banco de México. Muy ¿Listo? bien, muchísimas gracias, maestra. Entonces, ¿vuelves a compartir o lo comparto yo? Sí, si gusta, vuelvo a compartirle yo. Perfecto. Es el único video que puse, gracias a Dios. Bien, continuemos entonces. Ya vieron lo que es la inflación. ¿Y cómo se mide esta inflación? Porque es importante la inflación. Bueno, aquí vamos a ver que es un fenómeno, perdón, que ocurre casi en todos los países. De hecho, el Banco Central es el que se encarga de medir la inflación, ¿sí? De cuánto está aumentando y generalmente se mide a través de un porcentaje, ¿sí? Como lo vieron ustedes en el video, que se llama el índice de precios al consumidor. La inflación es uno de los aspectos más importantes y lo que más cuidan los países, tanto como la macroeconomía de los países, como la aplicación de una política monetaria, ¿sí? Todo esto, la política monetaria la aplica el Banco Central. ¿Qué me van a preguntar? Bueno, maestra, ¿qué es el Banco Central? Bueno, el Banco Central no es los bancos comerciales como ustedes los conocen. No es ni Banamex, ni Bancomer, ni Santander. El Banco Central es el Banco de México, el que controla toda la política monetaria y el que controla la entrada y la salida de dinero o la cantidad que tenemos disponible de dinero. Es el banco que regula de manera generalizada toda la economía, ¿sí? Y que de alguna forma le presta dinero a los bancos comerciales y también al gobierno. Bien, la inflación va a tener dos vertientes. La primera vertiente va a tener una consecuencia positiva y una consecuencia negativa, ¿sí? Puede ser una o puede ser la otra. La primera va a ser el alza de precios, como ya lo hemos escuchado, tiene que ver directamente con el dinero y este dinero, si se ve aumentando constantemente los precios, van a afectar directamente a la inflación. Entonces, en el alza de los precios, ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares como de las empresas y del gobierno. ¿Por qué quiere decir que reduce el valor de las deudas? Porque a medida que ustedes se van aumentando el aumento de los precios, digámoslo así, están aumentando los precios, por lo tanto, la inflación también va aumentando, siempre y cuando sea constante. Entonces, el valor de dinero tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque ahora pagamos más por un producto que con respecto a un mes anterior o a una semana anterior que con respecto a la otra, ¿sí? No sé si me explico. Cada vez que aumentan los precios o cada vez que hay un aumento de los productos que ustedes compran,
el valor del dinero vale, digámoslo así, vale menos. Compramos más, compramos en un mayor precio con menor cantidad, ¿sí? Entonces, tenemos aquí lo que sigue de la pérdida de poder adquisitivo. Entre más suben los precios, obviamente compramos menos productos. Entre más tenemos esos precios aumentados, entonces tenemos un poder de adquisitivo menor. Es decir, que nuestro valor del dinero vale menos. ¿Y por qué esto va? Porque los precios siguen aumentando. Y por lo tanto, la subida de los precios provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de mañana o de pasado o dentro de un mes, porque entonces los precios van a ser mucho más caros. Y va a disminuir el ahorro. Una parte que yo doy en la macroeconomía con mis alumnos, que ahora son ustedes un poquitito parte de mis alumnos, me los prestó su maestra. Esta parte que dice disminuye el ahorro, acuérdense que cuando ustedes tienen un ingreso o un salario, ustedes lo dividen en dos. Una parte que se va al gasto, lo que gastan, y otra parte lo que se va al ahorro. Pero me van a decir, ay, no, maestra, pero ¿sabe qué? Que yo no ahorro, yo me lo gasto todo. O ¿sabe qué? No, yo ahorro el 30% de mi ingreso, ¿sí? Entonces, cada vez que suben los precios, obviamente, como tenemos el aumento de los precios y tenemos una pérdida del poder adquisitivo, obviamente también va a disminuir nuestro ahorro. Ahorramos menos. ¿Por qué? Porque la pérdida del valor de nuestra moneda, eso hace que nosotros tengamos que gastar más dinero. Y eso nos permite no ahorrar, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver, van a empezar a pensar ustedes, bueno, entonces yo mi ingreso no lo debo de gastar todo, sino que una parte lo debo de destinar al ahorro y otro al gasto. Si lo hiciéramos así, acuérdense que el ahorro es el desarrollo de todos los países. Digan lo que digan los demás economistas, los demás analistas, es el ahorro lo que desarrolla a los países, no la deuda. Así que no se deben de endeudar. Bien, ahora, ¿cómo se calcula la inflación? La inflación, ya lo escucharon, se calcula a través del índice de precio del consumidor. El índice del precio del consumidor se define como el aumento generalizado de los precios o el aproximado, es un aproximado y es un índice. ¿Qué es un índice? Bueno, se hace un cálculo de el aumento de todos los precios y con eso se hace el índice de precio al consumidor, que es la base de 100, ¿sí? Siempre que vayan a ver el índice de precio al consumidor, esto lo vamos a ver en el INEGI, siempre lo van a encontrar como ciento y algo, ciento y algo. ¿Por qué? Porque es un porcentaje con referencia al tiempo anterior, ¿sí? Entonces, está compuesto por grupos de bienes y servicios, todos los bienes y servicios desde alimentos, ropas, medicinas, comunicaciones, transporte, vivienda, todo, ocio. Y por el otro lado, mm, la otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor del PIB? Bueno, el deflactor del PIB tiene que ver con el porcentaje que le quitan ustedes a cualquier variable, por ejemplo, digamos ingreso, digamos el propio PIB, que le van a quitar la inflación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen un índice o cuando ustedes están tratando de medir la economía, siempre va a ir a la alza. Si ustedes se fijan, el PIB siempre va aumentando, va aumentando. Y va aumentando, ¿por qué? Porque también va aumentando los precios. Entonces es una relación directa. Pero si ustedes le quitan la inflación, directamente se van a dar cuenta cuánto ha crecido la economía. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, continúo. Bien, ¿qué ocasiona o cuáles son las causas de la inflación? Primero, ¿se acuerdan que yo les dije que era oferta y demanda? Todo tiene que ver con oferta y demanda. ¿Por qué? Por un aumento de la demanda. Cuando aumentan los costos de las materias primas
cuando tenemos la expectativa de aumentar o de que se van a aumentar los precios. También eso es consecuencia de la inflación y aumentos de la oferta monetaria. Digámoslo de esta manera. Con lo de la pandemia, ustedes se dieron cuenta que en algún momento, en un determinado momento de que empezó la pandemia, toda la gente se empezó a asustar. Empezó a decir, no, pues es que va a haber escasez de alimentos, va a haber escasez, ¿se acuerdan? De los famosos papeles que compraron toda la gente que se volvió así como loca y fue a los centros comerciales y empezó a comprar papel, empezó a comprar jabón, empezó a comprar un montón de cuestiones de la canasta básica, por ejemplo, comida, cosas de salud, eh, millones de cosas que decían ellos que iban a escasear. Entonces tenían la expectativa, ni siquiera todavía pasaba nada, y tenían la expectativa de que a lo mejor ya no iban a encontrar algún producto. Entonces la gente salió desfavorida y se fue a los centros comerciales a comprar todo aquello que no tenían en la casa. Déjenme les digo que esas expectativas o el miedo de las personas tiene que ver mucho con el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque como ya dije anteriormente que la demanda es un detonante de la inflación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes demandan mucho un producto, ¿qué es lo que pasa? A medida de que ustedes compran más, obviamente el precio tiende a subir, ¿sí? Si ustedes compran menos, el precio tiende a bajar, ¿sí? Si hay una oferta de producto, se fijan que todo el mundo va y lo compra. Entonces, cuando lo van y lo compran, y hay cantidad exagerada de personas que van y lo compran, aumenta el precio sí o sí. Eso es el costo de oportunidad de las ofertas, ¿sí? Pero ese ya es otra clase. Muy bien. Y luego, el aumento de la oferta monetaria. La oferta monetaria solamente lo puede hacer el Banco Central, ¿sí? Como les expliqué hace ratito. El Banco Central es el que emite la cantidad de dinero disponible que tenemos en la economía. Entonces, si el Banco Central decide darnos más dinero a toda la economía para que funcione, esa es una manera de activar la economía, pero también activas de alguna forma la cantidad de dinero que toda la gente tiene disponible. Entonces, si toda la gente tiene más dinero, ¿quién crece la gente? ¿A poco lo ahorra? No, ustedes van y gastan. Ay, que me voy a comprar un pantalón y ahora ya tengo más dinero, no, pues ahora me compro este el nuevo celular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no tenemos dinero, tratamos de estirar el dinero y de distribuirlo de la mejor manera. Pero cuando tenemos más dinero, no hacemos eso, no lo ahorran, ¿verdad que no? Lo gastan, lo van y lo llevan y ustedes se compran el celular, se compran los zapatos, se compran lo que ustedes quieran y a lo mejor hasta un lujo. Entonces, si ustedes tienen la cantidad de dinero disponible, lo hacen, ¿cierto o no? Entonces, eso va a provocar también inflación. Si nosotros tenemos más dinero, no tenemos la cultura del ahorro, sino que lo gastamos todo. Entonces, eso va a provocar que a largo plazo la inflación se genere. Bien, no me voy a entretener mucho porque ya se me fue el día, pero bueno. ¿Qué es la deflación? La deflación, vamos a ver ahora sí los tipos de inflación. La deflación se trata de la inflación negativa, cosa que en muy pocos países se ha visto esto. Es decir, cuando los precios en lugar de subir bajan, cosa que en México yo no he visto que pase, a menos de que haya una oferta. Pero así que digan, ay, el precio de la gasolina bajó, pues no, ¿verdad? Yo nunca lo he visto. A veces sí baja, pero unos centavitos, pero pues nada más. Bien. Entonces la deflación va a que bajan los precios, reduce el beneficio de las empresas, se reduce la producción, aumenta el desempleo, se reduce el consumo y el exceso de oferta de bienes y servicios tiende a aumentar, ¿sí? Eso se llama espiral deflacionaria. Cuando bajan los precios mucho, incentivamos a la oferta, a la demanda de dinero, digámoslo así, o a la demanda de productos. Por lo tanto, volvemos a incremento de precios. Y luego vamos a tener tres tipos. Ay, no sé si aquí se vean. Está. Bien. Tres tipos de inflación, aparte de la que vimos anteriormente, esta la ve a través de Samuelson, que es un autor economista también.
que habla, él es experto en la parte macroeconómica. Bien, los tipos de inflación va a haber hiperinflación, inflación galopante y inflación moderada, que eso es lo que van a estar viendo en el INEGI. Cuando entremos rapidito, porque ya se me está yendo el tiempo. La hiperinflación son los aumentos de los precios que superan el 1000% en un año. Provocan graves crisis económicas. La inflación galopante que se da en el caso de que existan inflaciones desmedidas. Es decir, estamos hablando incluso de 2 o 3 dígitos. Dígitos es al porcentaje, puede ser arriba de 100. Inflación moderada cuando la subida de los precios no alcanza el 10% anual. Y como si, a ver si alcanzan a ver esta imagencita que tengo aquí sobre Samuelson, cómo clasifica la inflación. La inflación moderada es hasta el 10%. Cuando se pasa del 10%, estamos hablando de una galopante del 10 al 100, al 1000%. Cuando se pasa del 1000%, hablamos de la hiperinflación. En el caso de México no se ha dado, pero por ejemplo en casos como Argentina o Venezuela, ahí sí se ha dado. ¿Por qué? Porque tienen un descontrol desmedido de la cantidad de dinero disponible y de la oferta y la demanda de dinero. Y también de la oferta y de demanda de productos añadidos a que ellos no tienen ingresos. ¿Por qué? Porque han presentado una crisis económica, ya tienen bastante tiempo y no han podido salir de ella. Bien. Y luego vamos a hablar de la inflación que lo clasifica el INEGI, que es inflación subyacente y inflación no subyacente. ¿A qué me refiero? Subyacente es un indicador que muestra la viabilidad de los precios de consumo a corto plazo. Más precisa ya que no incluye los precios de energéticos muy inestables, ni los alimentos no elaborados. Cuando hablo de inflación subyacente, no subyacente, es el índice que registra, ahora sí, lo que no registra acá, lo voy a registrar en la no subyacente, que son los productos agropecuarios, de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno. Entonces, digamos que la subyacente solamente va a ser el precio de del consumo de todos los bienes, pero a corto plazo, ¿sí? Sin incluir los energéticos ni los alimentos. Y la no subyacente la que registra los precios de los productos, que son los agropecuarios, energéticos y la parte del gobierno. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo se va a dar la inflación actualmente. Bien, esta es la inflación que se ha dado a través de los años hasta el 2021. Lo clasifica, este es del INEGI, general, subyacente y no subyacente. Si se fijan, hay una oscilación tremenda de la inflación. Cuando estamos en el 2017, casi siempre la inflación se dispara cuando tenemos alguna crisis o algún evento fuera del control del gobierno, ¿sí? Entonces, a lo mejor puede ser una variable que fuera del exterior. A lo mejor un incremento, no sé, la tasa de interés, a lo mejor por algún determinado momento se incrementaron las importaciones. Entonces, para saber más, la siguiente clase. Bien. Entonces, miren, fíjense, aquí está la general. Aquí está la subyacente y aquí está la no subyacente. Y si se fijan, en el 2010 teníamos índices muy pequeños, pero conforme van aumentando, los índices más pequeños están en el 2015 y 2016. Ya ustedes lo pueden relacionar con los presidentes de la República, a lo mejor con alguna actividad económica que se realizó en algún momento y esto determinó que hiciera menos inflación o que se generara menos inflación. Pero fíjense que en el 2017 se dispara igual que en el 2021. ¿Por qué? Porque ya saben que como se detuvo toda la economía durante la pandemia, entonces cuando se soltó la gente o cuando se soltaron ya hacia afuera, hacia ya consumir de manera normal, se disparan los precios, ¿sí? Eso era normal que se fuera a hacer porque duramos mucho tiempo encerrados sin poder comprar lo que nosotros quisiéramos, a lo mejor o lo comprábamos de manera más lenta, entonces por eso aquí lo vemos que se disparó, ¿sí? Y en el 2017 estábamos saliendo del cambio de las economías, entonces aquí también se dio una elevación tremenda de ahí. Pero si se fijan,
la inflación pues realmente se ha estado sobrellevando y no es tan explotada o digamos que muy alta a comparación de otros países. Entonces, el índice de precios al consumidor en este año se reportó una variación mensual del 0,36 en diciembre del 2021, la más baja en el mes semejante desde el 2012. ¿Se fijan? La inflación generalmente anual en diciembre del 2021 se ubicó en 7,36 y el resultado del aumento anual del índice de precios subyacentes de 5,94%, el mayor para el mes de diciembre en 21 años. El no subyacente en 11,74%, menor al de noviembre pasado, pero el más alto para el año del 2017. Entonces aquí nos está haciendo la comparación que yo les comenté, que la inflación de estar 5,9 nos fuimos hasta el 7,36, que fue la más alta desde el 2012. ¿Sí? Y aquí vemos ahora sí cómo se mueve la inflación a través de los años, pero aquí desde el 2000 hasta el 2022. Y van a ver que en el 2021 va a ser un incremento del 7,36 y baja un poquito al 7,07 en 2022. Entonces tenemos que en enero del 2022 México había vivido su peor cuesta de enero en 2 décadas. La inflación se ha ubicado en una tasa anual del 7,07 de acuerdo de acuerdo con los datos del Instituto Nacional del INEGI publicados este miércoles. El índice de precios de mercado subió a una tasa del 7,86, explicado principalmente por las mercancías alimenticias, ahí de lo que yo les comentaba, y suben a una tasa anual del 8,76. Y vemos que el alza de precios se va a ver directamente afectado. ¿Por qué? Porque aumentó el limón, porque aumentó la gasolina, aumentaron los precios de todo, loncherías, fondas, tortillerías, taquerías, y todo eso fue un aumento del 1,6, ¿se fijan? 1,6. Lo que sí se disparó fue el limón, que ustedes lo han visto en el mercado, que pasó de 30, 40 pesos, pasó hasta 100, 110 pesos, y también los aumentos de tanto los energéticos, que es la electricidad, el gas y el aumento de expedición de documentos, donde en el gobierno también eso aumentó en cuanto en 3,8 y el suministro de agua. Todos esos tienen que ver con la inflación. Cada vez que el gobierno también sube los impuestos o sube los precios de algún producto que él venda, digamos, sus productos normales, también nosotros lo vemos afectando la inflación. Bueno, y vamos a ir a ver rapidito. Déjenme hacer esto chiquito porque me tapa el de este. Bueno, aquí van a encontrar dos cosas. Aquí van a encontrar, aquí, miren, se van al Banco de México y hay una parte que dice Educamance Banxico, que eso es una nueva modalidad que tiene Banxico. Aquí está nuestro video, de aquí lo saqué. Y aquí viene la inflación, pero aquí casi siempre Banxico como va un poquito más atrás de los datos. ¿Por qué? Porque los tienen que procesar. Entonces aquí viene hasta el 2016, por eso me fui al INEGI. Pero aquí ustedes pueden ver las características de la inflación en México desde 1970 hasta el 2016. Y luego aquí tenemos una calculadora del índice general de precios, que es la inflación, pero a través del índice. Y aquí lo pueden ir verificando. Ustedes le pueden ir cambiando aquí y les va a ir dando el cálculo, ¿sí? Ahí, si ustedes necesitan información muy rápida, se meten y ponen calculadora y ahí les puede dar el INEGI cómo está actualmente la inflación y la tasa promedio de inflación. Y luego está también los comunicados, que a lo mejor ustedes los necesitan algo de más información. Y aquí vienen los comunicados mes con mes del índice de precios del consumidor y cómo son los componentes. Fíjense, aquí vienen las mercancías,
Vienen las bebidas, vienen los servicios, viviendas, educación, todo eso. Viene la variación porcentual mensual del 20, 21 y 22. Y aquí vienen todas las cosas que ustedes a lo mejor en algún momento, cuando necesitan algún precio o necesitan alguna referencia, pues entren aquí. Esto es muy novedoso del Banco Central, y el Banco Central está haciendo este tipo de comunicados, que son los comunicados de prensa, ¿sí? Y aquí viene todo, miren, viene todo el índice de precios al consumidor y viene hasta el 2022. Este sí viene a actualizar. Y aquí pueden ir viendo las fechas y en qué se va desarrollando. Aquí vienen, miren, nomás que aquí ya se me trabó, la subyacente que les decía y las no subyacentes. Aquí están, miren. Si se fijan, subyacente, mercancías, alimentos, servicios, viviendas. Y la no subyacente, agropecuarios, frutos y verduras, pecuarios, energéticos y tarifas autorizadas del gobierno. Y por último, pues ya para cuando necesiten índices de precios más actualizados o de tiempo, a lo mejor les piden de tiempo más atrás, no sé, a través del tiempo, pues se pueden meter aquí, que se llama, perdón, aquí en los precios, índice de precios al consumidor, índice de precios nacional del productor, propiedad, aquí están las paridades de compra, que es lo que vimos actualmente. Aquí está, miren, el índice de precio al consumidor. Aquí está la grafiquita que yo les puse al final, hasta el 2022. Y aquí viene, miren, fíjense aquí cómo hace ruido. Esto que le llamamos nosotros aquí, esto que hace sí, esto es el ruido, y estos son los aumentos y las disminuciones del índice nacional de precio al consumidor. Y este es digamos que la variación que tiene con respecto de un año a otro. Y si se fijan, pues hemos tenido una inflación más o menos moderada y no hemos estado tan aumentando directamente los precios. Entonces, a lo mejor ya hasta el último año es donde se ha disparado. Fíjense, aquí está el 2017, donde se disparó, y aquí pues está más o menos, digamos, normalita la inflación. Y aquí viene otra vez. A lo mejor, fíjense, se van a preguntar, ay, pero ¿qué tiene que ver el INEGI con el Banco de México? El Banco de México es el que genera la inflación, pero también el INEGI la mide. Entonces, a lo mejor pudiera ser que haya una variante porque cada quien la mide de diferente forma. Entonces, sí explica lo mismo, pero a lo mejor varían en la manera de cómo lo miden. Pero eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí. A ver, chicos, pregunten ahorita que pueden. Yo sí tengo una, pero ahorita. ¿Cuál sería el elemento, el factor más importante para establecer una estabilidad económica en México? ¿Estabilidad económica en México? Sí. Muy buena pregunta. Fíjate que para estabilizar la economía, a mi punto de vista, es que la gente se endeuda demasiado y no ahorra. Sí, esa es una. La otra, la política monetaria que tiene ahorita el Banco de México es restrictiva. Es decir, que si ustedes van al banco y quieren sacar 10,000 pesos del cajero, ya no pueden. Tienen que sacar un mínimo. Si se fijan, nada más son 6,000, 7,000, dependiendo de el banco, ¿sí? Entonces, el Banco Central no les deja sacar la cantidad de dinero que ustedes tengan en el banco. Si tienen, no sé, una empresa y quieren sacar 100,000 pesos en un día, no se puede. Tiene que pedir autorización al banco. El banco tiene que pedir el dinero para que le den el dinero, y eso se puede tardar entre un día hasta una semana. Entonces, em, desafortunadamente o afortunadamente, el gobierno está haciendo una política restrictiva para controlar ese movimiento del dinero para que no se genere inflación. Entonces, más bien yo diría que tenemos que ser más productivos y más eficientes.
¿Quedó respondida con tu pregunta? Perdón. Sí, gracias. ¿Alguien más? Mire. Seguro. ¿Alguien más? Yo tengo una. A ver, Este, adelante. ¿Es posible, por ejemplo, que en algún momento sí vuelva a bajar ahorita? Me refiero porque absolutamente todos los precios han subido, ¿no? Completamente. Entonces me refiero a que sí es posible que en algún momento vuelvan a bajar esos precios. O sea, los precios, por ejemplo, de cuando vas al mercado, al Walmart, por ejemplo, y compras cualquier tipo de bien de consumo, ¿no? Por ejemplo. Porque ya subieron demasiado. O sea, a lo que voy es que, o sea, o debe de haber un equilibrio o se mantiene así, pero entonces empezamos a ganar más, o empieza a bajar. O sea, eso es lo que no me queda muy claro, cómo es como superar pues ese estado de inflación. Ah, ok. La única manera de bajar la inflación es produciendo. Es la única forma. ¿Por qué? Porque los precios siguen aumentando dependiendo de la oferta y de la demanda de mercado. Entonces, si el gobierno decide que tengamos más dinero, hay que aprovechar ese dinero. ¿En qué sentido? De que tenemos que producir más, tenemos que generar más. Las empresas están paradas. Acuérdense que hubo un periodo en donde no se determinó la cantidad de producción necesaria de un país. Se tuvo que parar. Entonces, la inflación no es directamente generada por la cantidad de dinero disponible, no. Esta vez la generación de la inflación fue de que hay una estancamiento de la economía durante un periodo determinado muy largo, en donde la gente no podía comprar, donde la gente no podía salir, donde la gente no podía establecer sus compras de manera normal. Y llegó un punto en el que sale la gente, compra de manera desmedida, porque eso fue lo que pasó, y de repente los precios de todos los productos empiezan a aumentar, pero no porque fuera una cosa económica, sino porque la gente empezó a salir a comprar de manera normal, pero como estábamos tanto tiempo parados, todos los inventarios que tenían las empresas pues empezaron a terminar, ¿no? Se empezaron a terminar, las empresas que no habían producido durante 2 años empezaron a producir, pero ya producen más caro. Entonces, el tema de que tenga que regresar los precios a antes, sí se puede, porque sí se puede. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, pues produce más, produce de manera más eficiente. Todo lo que no produciste o no produces durante un año, ahora prodúcelo durante todo este tiempo y genera empleos, genera productos nuevos, productos innovadores. Por eso ven en el gobierno o ven a lo mejor en los spots de televisión, es que debes de generar más innovación, debes de generar más empleo, debes de generar, bueno, ok, le dicen las empresas, sí, pero las empresas han estado parados durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces, eso sí genera un problema y a mi parecer deberíamos de empezar no nosotros, sino el gobierno debe de aportar una parte para incentivar a las empresas, que es otra parte que hace la política fiscal, ¿sí? Eso es otra clase, ¿verdad? Pero la política fiscal es la que incentiva de alguna manera a las empresas. Le bajo los impuestos, a lo mejor le doy un crédito, a lo mejor le doy dinero, no regalado, obviamente que sean préstamos, pero más accesibles que los bancos. Y eso sí podría aumentar la producción, generar mejores expectativas de la empresa hacia un futuro y eso podría generar una baja de la inflación. Ahora, debo de mencionar algo muy importante. Ahorita estamos pasando por un tema muy delicado, que es la guerra con Rusia. Perdón, se me fue. Con Rusia. Entonces, esa parte sí nos va a afectar y nos está afectando desde manera de los energéticos, que estoy hablando petróleo, petróleo, gas y algunos energéticos
derivados del petróleo, entre ellos la gasolina. Entonces esto va a ser inminente. Eso no, nosotros no lo controlamos, por eso es lo que yo les decía, que había cosas que eran parte, variables exógenas que nosotros no podemos controlar y que nos van a afectar directamente a nuestro país. Entonces ahí, para aguantar el golpe, que les digo yo, para aguantar el golpe hay que producir más. Y esa producción, pues, que el gobierno de alguna manera ayude con baja de impuestos y con incentivos hacia las empresas. Y eso se va a ir reflejando, ir viendo reflejando o se va a reflejar en los precios de los productos y la gente pudiera tener un ingreso mayor, eh, a lo mejor poder trabajar más eh, em, como de manera normal, pues digamos, porque no hemos estado trabajando de manera normal, sino que a veces estamos en las empresas, nos regresan, vamos y no, o sea, ahorita ya empezar a generar esa economía ya constante. No sé si respondí a la pregunta. Sí, perfectamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? De nada. La inflación en estos momentos puede estar reflejada también por la introducción de los nuevos billetes en México. Ay, no escuché bien otra vez. Ah, que si la inflación puede estar afectada ahorita en México por la introducción de los nuevos billetes. Ah, claro, se va a ver afectada, pero fíjense bien, yo tengo una teoría. Bueno, muy mía, no del Banco Central, porque el Banco Central dijo que iba a emitir billetes, si te refieres a los billetes de 1,000 pesos, mm, para mí, para las empresas, a lo mejor sí es muy práctico cuando mueves mucha cantidad de dinero, pero pues la verdad es que en México no se mueve la gran cantidad de personas que movemos el dinero diariamente, no movemos un billete de 1,000 pesos. Por lo regular, ustedes van a la tienda y ni siquiera tienen para cambiar, las tiendas no tienen dinero disponible para cambiar un billete de 500, mucho menos van a tener un billete de 1,000. Entonces, a lo mejor yo digo que tiene una doble, digamos, una doble objetivo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una cantidad un billete de cantidad más alta, es posible que la economía se vuelva más lenta, ¿sí? O sea, tú te quedas con ese dinero y lo guardas, ¿te fijas? Entonces, la economía se vuelve más lenta. ¿Por qué? Porque tú no das ese dinero tan constante y si te cae un billete de 1,000, por ejemplo, nosotros que andamos en la oferta y la demanda de dinero, que vamos al supermercado, que vamos aquí y vamos allá, no vas a cargar un billete de 1,000. ¿Sí? A mi muy particular opinión, porque si tú le preguntas al Banco de México y si tú le preguntas a un empresario, pues para ellos son más fáciles, porque si ellos tienen que pagar cantidades muy grandes de dinero, pues es muy práctico, ¿sí? Mover los billetes más grandes, que era para lo que querían, y también los billetes de 2,000, que ahí vienen también, pero para mí, como la economía no se mueve por la oferta, sino se mueve por la demanda, porque somos los demandantes, somos los que movemos la economía, la microeconomía, entonces no sería tan práctico, a mi parecer. ¿Sí? Ya los otros especialistas te dirán, no, pues es que es muy práctico porque va a hacer que la economía se haga más rápido, sí, pero relativamente hablando. ¿Sí? ¿Contesté a tu pregunta? Sí, gracias. Interesante. ¿Alguien más, chico? Adelante. Mi pregunta es que, ¿cómo afecta la economía de los otros países, o sea, como a México, hablando de la inflación, pues? Ok, ¿cómo afectan las demás economías? Bueno, si estamos hablando de Estados Unidos, porque nosotros exportamos mucho producto a Estados Unidos e importamos mucho producto de allá, si como dicen allá, ¿verdad? Como siempre lo han escuchado, si a Estados Unidos le da gripa, nosotros nos da neumonía. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de esa economía. Si la tasa de interés, por ejemplo, de Estados Unidos aumenta, la de nosotros también aumenta. Y eso no lo dice el Banco Central, lo dice el Banco Central pero de Estados Unidos. Pero como nosotros tenemos un préstamo de Estados Unidos, obviamente si la tasa de interés de Estados Unidos aumenta, ¿qué creen que va a pasar con la de nosotros? Pues también va a aumentar, le debemos más y pues la economía se va a reducir de nosotros. ¿Por qué? Porque cierta cantidad o porcentaje del PIB se va destinado ¿a dónde? A Estados Unidos.
¿Para qué? Para pagar la deuda. Ahora, cuando estoy hablando de la guerra de Ucrania y de Rusia, esas economías, nosotros exportamos, ustedes sí saben que exportamos muchas cosas a Rusia, porque Rusia no tiene alimentos, no produce casi nada. Entonces está en México ha exportado muchos productos a Rusia. Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Pues Rusia ya no está recibiendo tanto producto. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a contraer la economía. En ese aspecto, no nos va a afectar tanto porque no es el 100% comerciante con nosotros, pero sí en ese determinado porcentaje, que creo que es el 30% de las exportaciones, si no mal recuerdo. Entonces, no es tanto, pero sí nos va a afectar. O sea, vamos a dejar de generar ese ingreso. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer las exportaciones, o sí vamos a poder hacer las exportaciones, pero de manera más lenta, porque no va a dejar entrar muchos productos y tampoco quién los va a demandar allá, pues si la gente se está saliendo y se está yendo. Y son afectaciones de otros países directamente a nuestra economía. Y ahí, por ejemplo, hay una presión también por los países digamos, que están también presionando para que los países pues le hagan restricciones económicas a Rusia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también existe esa presión internacional, en donde no es de manera libre el comercio, sino que ya hay... Así es como un castigo, ¿no? ¿Sabes que estás haciendo guerra? ¿Sabes qué? No te dejo avanzar, no te doy los insumos necesarios para que trabajes y ya le pares. Pero pues es Rusia, ¿qué voy a decir yo? Un país bélico desde que se creó la URSS, ¿no? Sí. Así es. ¿Alguien más? Adelante. Yo, como se vio en el pasado por la inflación, se le quitaron 3 ceros al peso mexicano cuando aumentaron los precios de los productos. ¿Qué tan viable es que pase esto en un futuro cercano? ¿Que le volvemos a quitar 3 ceros a la moneda? Que se le quiten, ajá. No. El de México ya no. A lo mejor lo querían hacer, no sé, al final si lo hicieron en Argentina. En Argentina le querían quitar los 3 ceros, ¿por qué? Porque ya estábamos hablando de millones de pesos y hacer las transacciones con tanto cero, que realmente es lo que querían hacer, quitar la manera de transacciones, para hacer las transacciones, quitarle los ceros. Esa es la verdad, porque otro sentido pues no tiene. El valor del dinero está tan devaluado, y no nada más en México, sino en muchos países. ¿Por qué se devalúa la moneda? Simple y sencillamente porque no hay esa capacidad o no tenemos esa base para respaldar nuestro dinero. ¿Cuál es esa base? Bueno, pues es el oro. Y hace muchos años, déjenme les platico, que esa es otra clase también, lo siento, pero ese es el valor del dinero. ¿Por qué? Porque se ha perdido de manera mundial la base del dinero que era el oro. Ahora, muchos países ya vendieron su oro. Su base monetaria está evaluada en el dólar. Ya no hay esa base del oro, de que tu moneda valía porque tenías una gran cantidad de oro que respaldaba tu moneda. Ahora imagínense las monedas, me van a preguntar ahorita, bueno, pero ¿qué pasa con las Bitcoin? ¿Qué pasa con las monedas que son digitales? Pues déjenme les digo que esas monedas no tienen ninguna base monetaria, no tienen ningún respaldo. El respaldo es oferta y demanda, punto. Y luego, ¿y el riesgo? ¿Y todo eso? ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo soy escéptica de las monedas digitales, porque un día valen mucho y al día siguiente ya no valen nada. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo del dinero mm, como el oro, la plata, el bronce. Sería de perdido, ¿no? Tener un respaldo, porque esa era la generación del dinero, se dio a través del dinero, del oro. Y ya los países ya no tienen oro, ya se lo acabaron, no sé quién se lo quedó, pero ya no tienen ese respaldo. Y ya hay muchísimos videos que ustedes pueden encontrar en YouTube en donde dice que el dinero ya es generación de dinero, es decir, que el respaldo del dinero es el propio dinero.
Por eso se está devaluando tanto. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa solvencia, ya no tenemos, digamos, esa ética, digámoslo así, esa ética para saber que ya tenemos un respaldo y que podemos ir generando más dinero. Y no. El primero que genera dinero a diestra y siniestra es Estados Unidos. ¿Sí? Y no tiene respaldo económico, no tiene el respaldo de la moneda del oro y por eso se ha devaluado tanto. Y vemos la parte de Europa, que si se fija en el euro, pues también tenía mucha estabilidad y ahorita ya no. Y ahorita ya está, también se está devaluando. Entonces, eso de quitarle mm, los tres dígitos, no creo que pase en México, ya no, porque no tenemos como tanta devaluación. La generación de esa política monetaria, digámoslo, eh, nada más se ve cuando el dinero está demasiado devaluado, o sea, tiene mucha devaluación, tenemos mucha inflación, el PIB está totalmente parado, entonces sí, el PIB me refiero a que no está creciendo, entonces ahora sí implementamos otra cosa, pero ahora ya no están implementando esa parte. En México no se está implementando eso. Ahora lo que está haciendo es política monetaria. Restringo el dinero, restringo el dinero. ¿Para qué? Para que la gente no pueda comprar y detengo la economía. ¿Sí? Creo que ya nos pasamos, ¿verdad, maestra? Ah, sí, no pasa nada. Aquí todavía tiene mucho tiempo. Ah, bueno. Bueno, si quieren una última pregunta, no sé. Ya, adelante, Miguel. Si no se paga la deuda externa, ¿se puede llegar a un equilibrio en la estabilidad económica o se tiene que liquidar primero esa deuda? Mira, durante el periodo de Calderón, y de hecho me atrevería a decir que hasta de Fox, pudimos haber pagado la deuda externa. Ya teníamos el dinero para pagar la deuda externa y no se pagó. Ahora, yo me pongo a pensar, digo, bueno, ¿por qué no se pagó la deuda externa? Simple y sencillamente porque Estados Unidos no dejó pagarla. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas una deuda, ¿qué es lo que pasa? Ya no puedes meter mano, ¿verdad? Es como cuando tú le debes al banco. Tú le acabas de pagar al banco y tan adiós, que te vaya bien. Pero en este sentido, como Estados Unidos, dependemos mucho de Estados Unidos no dejó que pagaras esa deuda, porque no dejó. Entonces dice, no, espérate, mira, te presto más dinero, no te vayas, te doy más dinero, págame, pero te doy más dinero. Es como el usurero, ¿sí? El usurero que te dice, ay, yo te presto dinero, y luego vas y dices, no, pues es que ya te lo voy a pagar. No, 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 ¿para qué? Pues sí, te doy más tiempo, es más, hasta te doy más dinero para que no te vayas. Es negocio. ¿Qué? No sé si respondió a tu pregunta. Sí, tal cual. Es que así es. ¿Qué puedo decir yo? Tuvimos 2 veces para pagar y no pagamos. ¿Por qué? Pues por temas políticos, ¿qué voy a decir yo? Porque después ya ven que ahorita ya no pueden decir uno nada, porque, hijo, mano, de veras. Pero bueno. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas otorgado este tiempo. La verdad que para los chicos fue muy importante y el diploma te lo haré llegar por correo en cuanto lo tenga. Y Muy muchísimas bien. gracias por compartirnos estos conocimientos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Espero dejar un poquitito, un granito de arena a cada uno de ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ahí están mis datos. Y también tengo un canal de YouTube. Así que si gustan buscarme por Gladys García Sandoval, ahí me tienen en YouTube. Ay, también nos podrías pasar bueno, ya tengo la liga, ¿verdad? De la persona, Ajá, para pasársela a los muchachos. sí. O sea, muchas Muchísimas gracias, fue un placer. Que tengan un bonito día. Hasta luego. gracias. Gracias, maestra, por la invitación. No, Cuídense mucho. a ti, muchas gracias. Adiós. Adiós, muchachos. Cuídense mucho. Ah, a ver.